bienvenidos al programa número 5 de Conectados por el Espíritu. Gracias por acompañarnos cada sábado en esta experiencia de ir formándonos tanto con vivencias como con la palabra de Dios. El programa de hoy se titula El ejemplo de María. Vamos a conocer a nuestra madre, la madre de Jesús, que Jesús nos dejó a nosotros para ser nuestra guía, nuestro modelo a seguir. Esto se va a poner muy bueno porque tenemos a una invitada muy especial que tiene una experiencia muy linda con la Virgen María. Pero no vamos a llegar a ese momento sin antes escuchar este bello canto del coro Conectados por el Espíritu. Era como la mañana y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía. Ella es María. Ella es María. Luego de sufrir la muerte de ese hijo que llamaba, llevó en silencio al mundo la verdad de sus palabras. Ella es María. Ella es María. Dame tus fuerzas, María, para que pueda encontrar el camino en su vida. Dios nos quiso señalar. Ella es María. Ella es María. Ella es María. Ella es María. Bueno, estamos en el segmento de vivencias y hoy tenemos una invitada muy especial que tiene muchas historias que contar. Vamos a dejar que ella se presente. A ver, ¿cómo estás, Rosy? Hola, Enod. Bueno, muchas gracias, la verdad, contentísima de estar aquí con ustedes, a venir a compartir ese montón de vivencias, como dices tú, que la verdad que, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, testimonios que hay que decirlos porque ellos edifican. Entonces, aquí estamos pues para contar todas esas vivencias y que este mensaje pues de testimonio le pueda ayudar a muchas otras personas que puede ser que se encuentren en la misma situación, que cuando empecemos a hablar del tema se puedan identificar, ¿no? Uh-huh. Se puedan identificar de que todo es real. Claro. Para los que no te conocen, sé que mucha gente te conoce porque tienes un bastante recorrido de apostolados que ahora nos vas a compartir. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Rosy Rivera, pertenezco al Ministerio de Música 8 y más para Cristo, esposa, madre, banquera, productora, locutora y bueno, cualquier cantidad de cosas que la verdad que no me puedo quedar tranquila, pero para eso estamos aquí, pues para estar siempre al servicio y estar pues haciendo lío, que es Claro. lo que nos dice el Papa que tenemos que hacer hoy en Importante, día. sí, a donde quiera que estemos. El Ministerio 8 y más para Cristo es un ministerio musical, ¿verdad? Es correcto, es un ministerio musical que, como lo dice su nombre, 8 y más para Cristo, que son
8 y más maneras de evangelizar. O sea que nosotros evangelizamos a través del canto, a través de teatro, obras de teatro, evangelizamos a través de mimos, a través de lo que se nos pueda ocurrir que nosotros podamos hacer para llevar ese mensaje. Mira, tú sabes qué curioso, porque yo pensaba que 8 y más era como 8 personas y más. No. Pero ya entendí, oye, está buenísimo. Sí, 8 y más maneras de evangelizar. Exactamente. Ok, excelente. Bueno, me encanta. ¿Tienen redes sociales de ese ministerio, no? Sí, tenemos redes sociales, estamos en Instagram como @8 y más para Cristo, en Facebook como 8 y más para Cristo, y también tenemos un canal de YouTube, 8 y más para Cristo. Perfecto, excelente. Bueno, ahí vamos a estar compartiéndolos. Rosy, ahora vamos al tema. ¿Para qué te llamamos a este momento? El título se llama El ejemplo de María. Queremos centrarnos en nuestra madre, la Virgen María, y supe que tienes un bonito testimonio relacionado a ella. Quisiera que nos compartas un poquito de tu experiencia con la Madre María, para entonces darle un poquito más de luces a estas personas que nos están viendo y poder, pues al final, llegar al fondo de este mensaje que queremos dar, ¿no? Centrándonos en ella. Claro. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Mira, te puedo contar que exactamente 12 años fue que yo comencé a conocer todo lo bonito que hay dentro de la iglesia. Pues si bien es cierto, vengo de una familia de que tenía que ir a mi primera comunión, tenía que ir a la confirmación, y pues hace 11 años fue que realmente sentí ese llamado. Por eso digo, el tiempo de Dios es perfecto. Sentí ese llamado justo cuando mi papá enfermó. Comencé a ir mucho más a la iglesia, comencé a ver lo que era el Santísimo, comencé a ver muchas otras cosas y sabía de la madre, pero no era una afinidad que yo tenía. Yo sabía que esa era la madre de Jesús, pero hasta allí quedaba. Cuando conocí a mi esposo es muy devoto de la Virgen. Yo decía, pero es que él tiene un amor a la madre y él ya habla tanto de la madre. Sí, está bien, es la mamá de Jesús y ya, pues hasta allí. Y da la casualidad que cuando entonces ingresé a la parroquia, me escogieron como la persona encargada de la pastoral de salud. E iba a visitar lo que eran los hospitales. Y cada vez que yo iba a los hospitales, los enfermos me decían que querían el rosario. Y yo decía, ay, pero ¿por qué el rosario? Iba a grupos de oración y íbamos a rezar el rosario. Ay, pero qué pereza, el rosario. Después de eso, por 200 siglos atrás que no me confesaba, me confesé. Y el sacerdote me dice, tienes que rezar el rosario en familia. Yo decía, no, es que esto ya es demasiada casualidad. ¿Por qué el rosario? ¿Por qué el rosario? ¿Por qué el rosario? Y allí se fue dando hasta que un día me invitan a una tarde mariana y al ministerio. El ministerio dijo que sí, pero la otra parte era que me dijeron que yo tenía que ir a hablar de la Virgen. Y yo decía, que yo tengo que hablar de la Virgen, pero ¿cómo yo voy a hablar de alguien que realmente no conozco? Y yo dije, bueno, tú sabes que acepto el reto. Yo agarré y comencé a buscar información de la Virgen por todos lados. Y yo iba en ese bus que no hablaba con nadie. Y leía la Biblia para aquí, la Biblia para acá, y la Biblia para aquí. Y yo decía, ay, estoy nerviosa porque no quiero decir algo que sea alguna torrancia, claro, exacto, por decirlo así, porque si no la conozco. Pero yo te voy a decir algo, en el momento que yo llegué y me tocó, yo agarré la Biblia y la cerré. Y dije, Señor, que se hable lo que yo tenga que decir. Y sin mentirte, Enoch, yo he hablado en una forma como si yo conociera a la Virgen de muchísimos años atrás. Y al día siguiente me llama el coordinador, el que tenía que ver con esta tarde mariana, y me dice que había gente con testimonios, había gente llorando, que había gente que había dicho que se le habían manifestado en muchas formas presencia de la Virgen en ese momento, que yo quedé impactada. Yo dije, wow. Producto de tu predicación. Y no me preguntes qué dije porque no me acuerdo. O sea, no sé, yo comencé a hablar de ella en una forma como si yo la conociera. Y ahí yo entendí que ella me estaba llamando para que yo la conociera. Y ahí yo entendí y comencé con esa afinidad de que a pesar de que es la madre de Jesús, pues fue la mujer que dijo sí. Y que si no hubiese sido por ella, nosotros no hubiésemos tenido al Salvador, al Rey de Reyes y al que murió en esa cruz por nosotros. Entonces ya yo comencé a mirarla con otro rostro. Ya cada vez que me pedían un rosario,
con gusto lo daba. Ya cada vez que me decían vamos a rezar el rosario, ya lo hacía. Tanto así que no nos vamos muy atrás en pandemia. Estos 2 años de pandemia que estuvimos en confinamiento, se rezó en mi casa el rosario todos los días en comunidad. Hicimos una comunidad y todos los días nosotros nos conectábamos por Zoom, hasta a veces más de 50 personas que entraban a rezar el rosario, pero a diario. Fue una cosa impresionante. Entonces, y venía yo casualmente hoy pensando en que uno de los misterios del rosario te dice, ve y dile a todo el mundo que existe este rosario, ¿no? Te comprometes tú a divulgar, sí, a difundir la devoción del Santísimo Rosario. Claro. Y eso es lo que yo he venido haciendo en todo este tiempo. Y la verdad que me siento muy contenta porque esa es la forma, pues que no me pregunto el por qué, simplemente ella me escogió de esa forma para que yo conociera mucho más. Porque ¿por qué amar al hijo y no amar a su madre? Claro. ¿No? Entonces, la verdad que yo me siento muy contenta de que haya sido de esa forma. Y hoy en día yo te puedo decir que tengo hasta una anécdota, que la primera vez que recé el rosario fue en la novena de Lourdes. Yo estaba rezando Dios te salve María, llena eres de gracia, y de repente se me olvidaba. Y en todas las cosas se me olvidaba. Yo, pero es que yo no lo sé rezar, se me olvida, y me ponía nerviosa. Y la señora decía, ¿pero qué le pasa a ella? Ella no sabe rezar el rosario. Pero era un momento en que yo me atreví a hacerlo, porque en algún momento pues yo tenía que aprendérmelo. Claro. Y hoy en día, pues no hace mucho también fuimos invitados por una pastoral de familia, y me tocó rezarlo todo sin hoja. O sea, yo me lo sé todo desde que inicias, y yo dije, wow, ¿cómo ha quedado el rosario? ¿Cómo ha quedado en mí esa devoción mariana, eso de rezar el rosario, profundizando cada misterio? Claro. Porque es algo importante, eso es lo que me ha enseñado la madre, que cada misterio es para profundizarlo. Y tú te puedes quedar todo un día con un solo misterio. Entonces tú lo profundizas y tú vas viendo y tú vas tratando de ver cómo eso que en cada misterio nos dice podemos ponerlo en práctica. Claro. Entonces, la verdad que la madre quiso eso conmigo, y pues, y a lo mejor mucha gente se puede sentir identificada. Seguramente. Porque yo nada que ver con la Virgen, a pesar de que era católica, pero hoy sí te puedo decir que venerar a la madre es algo impresionante, y ella siempre está allí con nosotros, ella siempre nos cubre con los mantos, y ella es esa intercesora con padre e hijo, y la verdad que sus plegarias yo sé que llegan. Claro. Mira, Rosy, bueno, como sabes y muchos saben, en el año 2019, en enero, fue la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, cuyo lema era precisamente el de la Virgen María. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Escuchando esa frase y viendo ese modelo de María, diciendo eso, orando esas palabras y viviéndolas, ¿qué te enseña a ti en tu vida, Rosy, en tu diario vivir, en tu cotidianidad, en todo lo que haces? ¿Qué te enseña a ti esa frase de la Virgen María, ese modelo que vemos en ella a través de esa afirmación? Bueno, mira, yo como Rosy, la verdad que eso me lleva a ser una mujer humilde, a ser una mujer entregada, a ser una mujer que se prepara para enfrentar. ¿Y por qué lo veo así? Porque pienso que si ella, como María, Madre de Jesús, soportó la prueba difícil de ver a su hijo, que lo estaban maltratando, que yo sé que hoy en día, si eso sucede acá, ninguna de nosotras como madre lo soportamos. El modelo de ejemplo de ella es que me da esa fuerza de que pese a cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, si tú estás bien agarrado de la mano de Dios, pues tú puedes salir adelante. Una mujer sencilla, una mujer perseverante, una mujer de fe, una mujer que, vamos a decir, echada para adelante, pero nunca perdiendo su esencia de madre y su esencia de intercesora ante su propio hijo. Claro, y es impresionante porque por lo menos viendo la vida de la Virgen María, su humildad y todo, a veces uno podría pensar, bueno, como obviamente ya nosotros vemos todo el evangelio completo de principio a fin, pensaríamos, no, pero es que ya sabía lo que iba a pasar. Pero incluso como nosotros hoy en día, yo creo pues firmemente
de que hoy en día nosotros no tenemos el futuro asegurado, no sabemos qué va a pasar mañana. Yo puedo planificar a futuro, pero yo no sé si va a concretarse. Entonces, siempre hay una incertidumbre de qué podrá pasar y qué no. Y yo me atrevería a decir que la Virgen María también tuvo muchas incertidumbres. Sí. Por ejemplo, se le apareció el ángel en la Anunciación. Ponte, en la infancia de Jesús, la adolescencia de Jesús, fue cotidiano, fue algo normal. Entonces, todos esos años de cotidianidad, seguramente la Virgen María guardaba esa promesa en su corazón, pero también podría venir un momento después de años de pensar de la incertidumbre, de decisiones que tomar, qué decisión tomar, y así es como es en nuestra vida. La Virgen María, me acuerdo en una ocasión, en un pasaje bíblico, que fueron a buscar a la Virgen María, ¿recuerdas? Porque le decían, ya escuchaste lo que dice tu hijo, o sea, dicen como que le decían como que le falta un tornillo, Exacto. por decirlo así, porque anda diciendo que el que come su carne y bebe su sangre y no sé qué, y que ella fue a buscarlo, ¿no? Y todo, y no sé qué. Entonces, seguramente la Virgen María, yo sé que ella tenía una fe inquebrantable, pero también había momentos de duda e incertidumbre. Y ahí es donde se pone a prueba esa promesa de que se haga la voluntad de Dios. Así es. Y a veces yo creo que, bueno, viéndolo de principio a fin, vemos cómo ella siempre se mantuvo firme en medio de las dudas, en medio de las angustias, del dolor de ver a su hijo. Y Rosy, yo creo que también en nuestras vidas a veces se pone a prueba eso, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos esa fe de que estamos en manos de Dios, pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, como dicen, es donde verdaderamente se ve si... Y no estamos exentos de llorar, no estamos exentos de tener miedo, porque también Jesús tuvo esas emociones. Pero entonces ahí es donde realmente se pone a prueba, realmente estoy abandonado en las manos de Dios. Y es lo que vemos en María. ¿Tú crees que es posible que nosotros podamos tener una fe como la de la Virgen María? Sí, sí, claro, sí podemos tenerlas. Siempre que tú como persona te abandones al Señor, te abandones a la Virgen, de que a pesar de que las pruebas vienen y van, pues son ellos los que te sostienen y que te van a dar la fuerza para poder salir adelante. Y yo soy de las que siempre he dicho que cada prueba es un calón más arriba espiritualmente. Cada prueba te hace más fuerte. Y cada prueba que viene va a ser una más fuerte que la otra, pero eso te va a ayudar a ti espiritualmente a hacer crecer esa fe que tú tienes, y ya con eso tú te vas adelante. O sea, venga la prueba que venga, yo me caigo, pero yo vuelvo y me levanto. ¿Por qué? Porque estoy agarrada de la madre, estoy agarrada de su hijo, y créeme que contra eso nadie puede. Así es. Bueno, Rosy, un mensaje final que quieras darle a los jóvenes, las jóvenes, en base a esto que hemos estado hablando, un mensaje breve ahí que quieras darle antes de despedirles. Bueno, lo que yo les puedo decir es que recen el rosario en familia, recen el rosario en pareja, recen el rosario con sus amistades, porque es una devoción muy linda. Pese a cualquier circunstancia, no se alejen de ninguno de ellos dos, ni de madre e hijo. Es algo de que muchas veces, y hoy en día también se da, de que si te ven que estás en la iglesia, pues te dicen, mira, esta se cree monja o esta se cree. No importa lo que digan, no importa con qué vengan, tu fe tiene que estar bien puesta sobre esos cimientos, tu fe tiene que ser más fuerte cada día y poder salir adelante, porque la Madre María y Jesús nunca te van a abandonar, nunca te van a dar la espalda. Somos nosotros quienes le damos la espalda, pero ellos siempre van a estar allí con los brazos abiertos para recibirte. Así que yo te invito a que todos los días le des gracias a Dios por la misericordia de que tienes vida, y sobre todo darle gracias a esa Madre especial que nos dio a un Salvador, que gracias a Él y a su misericordia estamos hoy aquí respirando. Excelente, bueno, ya lo saben, a ser agradecidos, a rezar el rosario, a aferrarnos a Jesús y a María, que son nuestra fuerza. Así que bueno, gracias Rosy por acompañarnos en este segmento de vivencias, y bueno, seguimos ahora con un canto para seguir amenizando este programa Conectados por el Espíritu. Gracias. María, tú
lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Bueno, y como ya lo saben, no es suficiente con una vivencia, sino también a la luz de la palabra para poder profundizar en cada tema de nuestros programas de Conectados por el Espíritu. Por eso hoy, hablando del tema El ejemplo de María, vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38, que habla de la Anunciación. Y dice así: El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tenga fin. María respondió al ángel: ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María:
yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Bueno, habiendo escuchado la vivencia de Rosy, que nos contaba esa experiencia de ir conociendo a la Virgen María, de ir profundizando, de cómo ella había cambiado su estilo de vida producto de ver ese modelo en la Virgen María. Profundizábamos también en esa frase que nos dice este texto bíblico. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Es curioso porque los planes de Dios son perfectos, pero no siempre son los planes que nosotros ya tenemos previstos para nuestra vida. Rosy tendría su plan de vida ya establecido, pero de pronto le empiezan a enseñar o le empiezan a mostrar a la madre de muchas maneras. Vemos que nos decía que el esposo era muy devoto, es muy devoto de la Virgen María y le fue introduciendo en ese conocimiento. Pero también en las obras sociales que realizaba Rosy, hablaba del tema de cómo le iban pidiendo rosarios y rosarios, y de ciertas maneras Dios fue buscando el camino para ella ir conociendo de la madre. Conocer de María es ver un ejemplo de confianza plena. Nos lo decía Rosy. ¿Qué le enseña a la Virgen María? A tener fe, fortaleza, mantenerse firme en medio de cualquier adversidad. Vemos a la Virgen María como en la palabra de Dios el ángel le anuncia este plan de Dios para ella. Sin embargo, no estaba obligada. Ya lo ves, el Señor quiso respetar la libertad de María para tomar la decisión de ser la madre de Jesús, la madre del Verbo encarnado, la madre de Dios. Y María aceptó humildemente la voluntad de Dios. Te aseguro que la Virgen María podría tener muchos planes. Podría tener un plan de vida junto a su esposo San José. Y todos esos planes se vieron transformados a través de esa intervención divina del Padre. Qué curioso, porque en nuestras vidas a veces pasa lo mismo. ¿No te ha pasado que a veces tú tienes todo un proyecto de vida? Ponte, cuando uno finaliza un año y empieza otro, uno dice, bueno, en este año yo quiero hacer esta lista de cosas, este es mi plan. Yo voy a hacer esto, yo voy a viajar, yo me voy a graduar, yo voy a comprarme un carro, yo voy a esto. Haces toda tu lista y tú piensas, tiene que salir perfecto. Pero ¿qué pasa? En medio de ese proceso pasa una crisis económica en el hogar, ya no puedes viajar, ya no puedes comprar el carro con los ahorros, ya no puedes, tienes que detener el estudio, todo se trunca, como dicen, todo se cambia. Y es ahí donde viene la desilusión, viene la tristeza, porque digo, las cosas no salieron como yo pensaba. Podemos renegar de Dios y decir, pero Dios, ¿por qué tú me pones esto? ¿Por qué me tienes que hacer pasar esta crisis? Incluso hablando de enfermedad, ¿por qué me haces pasar esta enfermedad? Y renegamos de Dios, nos peleamos con Dios en un tirijala. De que no, pero que Señor, que esto yo no merezco esto, yo me he portado bien, yo he hecho esto. Y esto se vuelve un confrontamiento con Dios, como echándole culpa, como diciendo que todo tiene que ir bien en nuestra vida. Porque si no, entonces Dios no me quiere, no me ama. ¿No te ha pasado eso? Que a veces peleamos con Dios. Sin embargo, la Virgen María no peleó con Dios. La Virgen María desde un principio dijo, hágase en mí según su palabra. Y a lo largo de los años, a lo largo de su caminar, seguramente pudieron haber habido cosas, experiencias que no eran del todo de su agrado, que no le hubieran gustado que fueran así. Sin embargo, la Virgen María confió y se abandonó. Yo al final considero que en la vida no hay vida sin problemas. No hay vida fácil. Toda vida tiene problemas, todavía tiene adversidades, tiene retos que superar, tiene pruebas.
Y es parte de la vida. A veces tratan de vender de que la vida ideal es una vida sin problemas, en donde no tengo ni que trabajar y yo genero plata sin trabajar y todo es fácil y yo recibo lo que yo quiera y todo lo que yo quiera se cumple. O sea, te venden como que esa es la vida perfecta. Sin embargo, vemos en María y también en Jesús que la vida perfecta o la perfección se alcanza en medio de las pruebas. Ahora en este año que estamos ya cerca de celebrar el centenario de presencia claretiana en Panamá, podemos hablar un poquito de eso que nos decía San Antonio María Claret, la fragua. Para purificarnos, para llegar a la meta de la perfección, tenemos que pasar por la fragua. ¿Y qué es la fragua? Ese proceso de ese hierro en bruto que agarramos, lo ponemos al fuego para que se suavice, lo ponemos encima de un yunque y lo martillamos para darle forma. Y la forma de ese hierro en bruto ahora es una saeta, la punta de una flecha que va a ser lanzada. Y vamos a ser lanzados a evangelizar, a ser otros Cristos, a llevar el amor a donde nos encontremos, la caridad, el servicio. Entonces, es necesario pasar por la fragua, el fuego de las pruebas, de los retos, de los problemas, de las contrariedades que nos hacen sobreponernos y nos hacen crecer y madurar y aprender. El yunque, los golpes, a veces llamados de atención, correcciones que nos hacen, cosas que estamos haciendo mal y que nos corrigen, que muchas veces no nos gusta que nos corrijan. Bueno, entonces el yunque, que muy humildemente también debemos aceptar y decir, ok, debo enmendar esto, debo cambiar esto, para finalmente llegar a la perfección. Entonces no hay perfección, no hay felicidad verdadera si no hay pruebas, como las pruebas que pasó la Virgen María y las cuales ella aceptó humildemente diciendo, hágase en mí. Ese es el ejemplo que vemos en la Virgen María. Ese es el ejemplo que ve también Rosy. Rosy no nos compartió mucho de eso, pero ella desde ese entonces, desde su, vamos a decirlo así, su segunda o tercera conversión en la fe, porque ya era católica, ella ahora en día, ella me decía, no, yo no paro. O sea, yo ando en una cosa tras otra, de aquí el ministerio de música, aquí predicando, aquí haciendo obras sociales, tantas cosas que hace por el reino. Y es precisamente eso a lo que nos llama Dios, a ser modelos de santidad, de perfección, en la acción concreta de amar. Y seguramente Rosy tiene muchas pruebas en medio de todo lo que hace. Y también no solamente apostolado, sino también en su trabajo, en su familia, en su hogar, en todos sus quehaceres. Pero en medio de todas esas pruebas, de todos esos afanes, de todos los apostolados, el trabajo y todo lo que hace, está la confianza de que está en manos de Dios. Y que Dios te va a dar las herramientas para salir adelante y llevar a cabo tu misión. Así como Dios le dio todas las herramientas a la Virgen María para poder cumplir con ese propósito. Así que ya lo sabes, tenemos el ejemplo de María. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a seguir ese ejemplo de vida de la Virgen María? Bueno, yo estoy seguro que sí. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este caminar. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo programa. Pero no sin antes escuchar a nuestro coro espectacular, Conectados por el Espíritu. ¡Hasta luego! El Señor mi Dios está conmigo y nada en este mundo me podrá apartar de Él. El Señor mi Dios está conmigo y nada en este mundo me podrá apartar de Él. Soy testigo de su amor, gracias de su salvación. Yo le entrego lo que tengo, incluyendo el corazón. Y por eso aplaudo, muevo los pies, doy la media vuelta, muevo la cadera, me agacho un poquito, doy la media vuelta y la lavo y la lavo. Y por eso le aplaudo, muevo los pies, doy la media vuelta, muevo la cadera, me agacho un poquito, doy la media vuelta y la lavo y la lavo. Y la lavo y la lavo, y la lavo y la lavo, y la lavo y la lavo, y la lavo y la lavo. Y
la lavo, la lavo, y la lavo, la lavo, y la lavo, la lavo, y la lavo, la lavo. ¡Cumbia! Pa parara, 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 pa parara. Él perdona las ofensas, no se hace el importante, es humilde, no aparenta, como él no ama a nadie. Y por eso el aplaudo, muevo los pies, doy la media vuelta, muevo la cadera, me agacho un poquito, doy la media vuelta y la lavo y la lavo. Y por eso el aplaudo, muevo los pies, doy la media vuelta, muevo la cadera, me agacho un poquito, doy la media vuelta y la lavo y la lavo. Y la lavo y la lavo, 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 y la lavo y la lavo. Y la lavo, la lavo, y la lavo, la lavo. Él está contento porque yo le amo. Él me ama tanto que me ha perdonado. Y por eso le aplaudo, muevo los pies, doy la media vuelta, muevo la cadera, me agacho un poquito, doy la media vuelta y la lavo y la lavo. Y por eso le aplaudo, muevo los pies, doy la media vuelta, muevo la cadera, me agacho un poquito, doy la media vuelta y la lavo y la lavo. Y la lavo y la lavo, 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 y la lavo, la lavo, y la lavo, la lavo.